Es como si yo te dijera que esta remera sale, no sé, $1000, ponele. Hola gente, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo hashtag datazo, información completamente inútil pero que se va a quedar agarrada en tu cerebro. Hoy vamos a hablar de cosas que en la antigüedad salían carísimas, eran un lujo, costaban una fortuna y que en la actualidad no. Este tema fue elegido por los miembros manijas del canal para el mes de enero. Los miembros del canal es una de las formas que tenés para apoyar el canal si es que te copan los videos que hacemos, que es gente que le gusta tanto que hace una pequeña colaboración mensual y a cambio de eso tiene algunos pequeños beneficios simbólicos, entre ellos el elegir 2 temas de los videos que hacemos por mes. Tenés también los super gracias, ese botoncito que aparece que dice gracias abajo de un video, por si ese video en particular te pareció recopado, bueno, puedes agradecerlo por ahí. Tenés los super stickers para cuando hacemos los estrenos de los videos en el chat en vivo, y si no, como siempre y casi que lo que más nos ayuda, tenés el botón de suscribirte para que te avise cada vez que hacemos un video nuevo. Para vos es 100% beneficio porque si los videos te copan, te avisa cada vez que hay uno nuevo y simplemente es un clic y a nosotros nos ayuda un montonazo. Tenemos un montón de cosas, así que arranquemos. ¿Y por qué estoy con esta remera? Porque arrancamos con el color violeta. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué te lo digo yo? Bueno, en particular, en realidad no tanto el violeta, sino el púrpura, que no es lo mismo que el violeta, si bien se usan como sinónimo. Yo te digo púrpura, morado, violeta, estamos todos hablando más o menos de la misma gama de colores, pero el púrpura en realidad es un color que no está dentro del espectro visible, es pariente del magenta, que como ya establecimos en su momento en este video que está acá, el magenta es un color que no existe. Si estás viendo el canal hace mucho ya sabes de qué hablamos, y si te sumaste hace poco te lo dejamos como tarea, si estamos todos parejos. Cuando termine este video te tenés que mirar este video, el que está acá, que te va a dejar tipo ¡ah! Bueno, cuestión que algo de color púrpura, violeta, morado era muy caro en la antigüedad porque no era fácil de conseguir el color, ya que no se hacía sintético como lo hacemos hoy. La única forma de conseguirlo era extrayendo ese tinte de unos moluscos, los murex, el Estramonita aemastoma. Y eso se hacía principalmente en la ciudad de Tiro, una ciudad fenicia, que de hecho se lo conocía como púrpura de Tiro, o también púrpura imperial o púrpura real, lo cual ya te daba una idea de cuánto te iba a salir. Cuestión que de cada 10 moluscos salía 1 miligramo de tintura. O sea, sí, para 1 gramo de púrpura necesitabas 10.000 caracoles. Y 1 gramo no te alcanzaba para nada, para teñir una tela no hacías nada con 1 gramo de púrpura. Entonces capaz que necesitabas 10 gramos o 100 gramos. O sea que son 100.000 caracoles o 1 millón de caracoles. Entonces el precio era carísimo. Carísimo nivel que medio kilo de tintura de color violeta salía más de lo que cobraba un soldado en un año. Obviamente entonces tener ropa de este color quedaba reservado solamente a los reyes o a los emperadores, que eran los que podían pagar eso. Pero todo cambió en 1856, pleno siglo XIX. Siglazo, 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 siglazo. Siglazo, 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 siglazo. Cuando William Henry Perkin, un científico, estaba tratando de hacer quinina en forma sintética. La quinina sirve para tratar la malaria, como ya lo contamos en este video del agua tónica. Me encantan las recomendaciones que hago del canal porque son lo más random que hay. Bueno, cuestión que la quinina no le salió, o tal vez sí, le salió después, la verdad no lo investigué, no viene al caso. Pero tratando de hacer eso le habían quedado los elementos que él usaba con una especie como de barro color marrón, todos sucios. Y cuando los quiso limpiar con alcohol, vio que ese barro color marrón cambiaba a un color púrpura intenso. A ese color Perkin lo llamó malva, lo patentó y el éxito fue tal que menos de 10 años después la reina Victoria ya vestía con ese color. Y hoy una anilina púrpura te sale menos de 500 pesos. Y ya que estamos con los colores, vamos ahora con el celeste. No los vamos a nombrar todos porque intuyo que si vamos lo suficientemente atrás en la historia, todos los colores deben haber tenido alguna dificultad para hacerse. Pero quiero mencionar estos dos, el púrpura por lo caro y este también por lo caro, que es de donde viene la frase el que quiera celeste que le cueste. Algunos dicen que lo de celeste en realidad es una referencia al cielo, onda, el que quiera algo celestial, el que quiere ir al cielo que le cueste. A mí me parece más directa la explicación de que era muy difícil conseguir color celeste. ¿Por qué? Porque para hacerlo primero había que conseguir una piedra llamada lapislázuli, una piedra de color azul, como su nombre lo hacía sospechar, que era muy dificultosa de extraer y que además era medio rara en la antigüedad, que había que encima irla raspando con mucha paciencia y después mezclarla con mucho cuidado con blanco para que no te pase, porque si no había que ponerle más piedra después y nada, conseguir celeste entonces era tedioso, difícil y caro, pero muy caro, ¿eh? En un momento el lapislázuli valía 4 veces lo que valía el oro. Incluso muchas veces en las iglesias cuando contrataban a los pintores para pintar los frescos, tipo la Capilla Sixtina, ponían en los contratos cuánto de oro y cuánto de azul iba a llevar la pintura. Vamos a hablar ahora del azúcar. ¡Azúcar! ¡Azúcar! En la antigüedad las cosas dulces no eran en base a azúcar. ¡Azúcar! ¡Azúcar!
Porque no había. Recién a partir de la época de las cruzadas empezó a haber un poco más. La gente, si quería algo dulce, usaba la miel, que tampoco era re abundante, era medio un pequeño lujo. Hasta hay una historia que dice que el rey Enrique III de Inglaterra en el año 1226 quiso hacer un banquete y para eso quería 3 libras de azúcar. ¡Azúcar! ¡Azúcar! Bueno, y no las consiguió. Una libra es un toque menos de medio kilo. O sea, lo que el chabón quería era 1,5 kilos de azúcar. Y no había. O sea, no era un problema de plata, porque él era el rey. Si había alguien que podía pagar 1,5 kilos de azúcar, era él. No había. Ni para el rey de Inglaterra había. No había azúcar. No había esa cantidad de azúcar, por lo menos. Pero muy poco tiempo después empezó a llegar de forma más fluida a Europa. Empezó a bajar el precio, por supuesto, en base al trabajo esclavo, ¿no? Y después ya cuando inventaron el método de extracción de azúcar... ¡Azúcar! ¡Azúcar! Bueno, ya estaríamos, ¿no? De la remolacha azucarera bajó más todavía. Y así como costaba muchísimo el azúcar... Ok, también costaba... ¡Azúcar! ¡Azúcar! Encima yo me hago el sorprendido y es obvio que está editado y yo grabé todo esto antes. Decía que una que costaba mucho era la sal. En la antigüedad la sal era una cuestión de vida o muerte, literal, porque era la forma principal de conservar los alimentos, poniéndole sal. Pero extraerla era muy difícil en ese momento, así que además de obviamente usar mano de obra esclava en las minas de sal, se la conservaba muchísimo y hasta se la usaba como moneda. En el Imperio Romano a los soldados y a los funcionarios públicos se les pagaba con paquetitos de sal. De hecho, de ahí viene la palabra salario. Y de ahí viene también la superstición de que pasar el salero en la mano en una comida trae mala suerte. El por qué trae mala suerte lo podés deducir, pero si no lo sabés no te lo voy a contar. Voy a dejar que mires este video en donde explicamos por qué trae mala suerte. Cuestión que el valor alto de la sal siguió así durante mucho tiempo. O sea, fue bajando a medida que fue pasando el tiempo, pero seguía siendo un elemento costoso, al punto de que se cocinaba sin sal y estaba reservado solamente para las personas ricas. Esto duró en algunas partes hasta ya entrado el siglo XIX, en donde había recipientes especiales para la sal, pero no onda saleros como el salero que vos te pones en la mesa, sino adornados como una pequeña escultura que era la que llevaba la sal. Onda, nos vamos a dar este lujo que es ponerle sal a la comida. Y hoy obviamente es uno de los condimentos más económicos que podemos conseguir. Otra cosa económica hoy, pero no en su momento, era el ananá, la piña. La piña es originaria de América, hoy se consigue por supuesto en todo el mundo y la usamos para variadísimas cosas, como por ejemplo para que un griego en Canadá se la ponga arriba de la pizza, como explicamos en este video, el primer datazo de todos, arruinando en un solo movimiento maestro la pizza y la piña. Pero mucho antes de que alguien quisiera ver qué onda con un plato que no es ni comida ni postre, los españoles y los portugueses que habían venido a América quedaron maravillados con este fruto y trataron de llevarlo a Europa. Pasa que ese viaje es un poco largo. ¿Cómo terminó eso? Como el culo. Las piñas llegaban casi todas podridas a Europa. Imagínate un viaje largo en barco por el medio del océano Atlántico, y entonces las pocas que quedaban más o menos bien eran casi un objeto de lujo. De hecho, fíjate esta pintura en la que alguien, se presume que el jardinero real John Rose, que se llamaba Rose y era el jardinero, es genial, le presenta una piña al rey Carlos II y ese acontecimiento mereció un cuadro. Hay alguna discusión sobre si esa piña, la de la pintura, es la primera piña que se cultivó en Inglaterra o si era importada. Hay otros que dicen que el cuadro en realidad era para conmemorar la muerte del jardinero en 1677, que igual para conmemorar la muerte del jardinero es como debatible por lo menos, ¿no? Onda, vamos a hacer una pintura para conmemorar la muerte de este señor cuyo acontecimiento más importante en su vida fue regalarle una piña al rey. Hablemos ahora de la seda. Esto sigue siendo caro, pero ya no carísimo al nivel de como era en la antigüedad. Y además tiene una historia de espionaje increíble. A la seda se la conoce desde hace 6.000 años, pero durante muchísimo tiempo el monopolio de la seda lo tuvo China. Y tan notorio era este monopolio que hasta estaba la ruta por la cual llegaba a Occidente, la ruta de la seda. ¿Cómo bajó el precio de la seda? Bueno, el comercio de la seda entre China y Roma tenía en el medio al Imperio Parto. O sea, los chinos sabían que existían los romanos y viceversa, pero en el medio llevaban la seda a los partos. Que llegar a la seda era un parto es un chiste malísimo y muy obvio además, pero que no puedo contener mis ganas de hacer. Cuestión que en el año 552 un par de monjes enviados por el emperador Justiniano fueron a China y se robaron un par de huevos de gusano que escondieron en unos bastones de bambú que dijeron que se llevaban como recuerdo, en lo que podría considerarse el primer caso de espionaje industrial de la historia. Exportar gusanos de seda o los huevos estaba castigado en China con la pena de muerte. Y en una expedición que calculan los historiadores que debe haber durado tipo 2 años, en la que los gusanos de seda además es re fácil que se te mueran y tienen que tener las hojitas que comen los gusanos para poder sobrevivir, y además me imagino 2 años los monjes esos yéndose con el culo
en la mano de que vengan los chinos atrás a hacerlos pelota, lograron llegar al Imperio Bizantino y a partir de ahí reprodujeron los gusanos, empezaron a producir seda y se acabó el monopolio y empezaron a bajar los precios. Y por último vamos a hablar de un producto que hoy sigue siendo un poco caro, sí, pero que en su momento fue carísimo, carísimo: los tulipanes. Los tulipanes fueron sujeto de la primera burbuja financiera de la historia. Esto es maravilloso, increíble. Pasó así: los tulipanes venían de Turquía, ahí la flor era sagrada, adornaban los trajes de los sultanes, era una flor muy importante. El embajador austríaco en Turquía se lleva unas flores para los jardines imperiales de Viena. El jardinero de estos jardines imperiales es holandés. El embajador lo ve al holandés mirando fijamente las flores y le dice: Al final, ¿qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo? Anda para allá, bobo. No, le dice: ¿le gusta esta flor que traje? Bueno, cultívela. Entonces el jardinero holandés cultiva los tulipanes en los jardines imperiales de Viena. Poco tiempo después pega un laburo en los Países Bajos. Entonces el jardinero se vuelve a los Países Bajos y se lleva un par de bulbitos de tulipanes. Los hace crecer en Países Bajos. Pasa que le entran a robar y le roban las plantas y los tulipanes se empiezan a expandir por todo Países Bajos porque además el clima regarpaba para que crecieran bien los tulipanes. A la gente le empiezan a copar los tulipanes. Mirá qué linda flor, bla 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 bla. Se empiezan a poner de moda los tulipanes, empiezan a ser símbolo de estatus los tulipanes y además empezó a pasar una cosa: hay un pulgón de los tulipanes que afecta a la flor y cuando te lo infecta el pulgón a la flor le mete un virus, pero la gente de ese momento no sabía todo esto del pulgón y del virus. ¿Qué hace ese virus? Hace que el siguiente tulipán salga de otro color o que salga multicolor. Entonces, además de ponerse de moda y además de empezar a ser un símbolo de estatus, empieza a haber tulipanes de colores aleatorios, colores random que no podían controlar, lo cual los hace más exóticos todavía, y cuanto más raro algo, más vale. Entonces cada bulbo de tulipanes empezó a valer cada vez más y para la década de 1620 habían subido tanto de precio los tulipanes en los Países Bajos que capaz te vendían una mansión por un bulbo. Literal, ese era el valor exorbitante que tenían los tulipanes en Holanda. Se vendían flores por, escuchate esto, 6 años de salario. Una persona normal ganaba 150 florines al año y un bulbo capaz te podía salir 1000. Pero esto siguió, esta fue la década de 1620. En la década de 1630 el precio siguió subiendo. Ya además se había armado un comercio especulativo con los tulipanes. Había gente que sacaba créditos, hipotecaba las casas para comprar bulbos de tulipanes para después volver a venderlos y a veces le sacaban 500% de margen. Hay pinturas que muestran al gobierno tratando de romper los tulipanes, mandando soldados a pisarlos para que haya menos tulipanes. Que yo no entiendo mucho de economía, pero si hay menos tulipanes van a valer más cada uno, ¿no? Porque oferta y demanda. Pero bueno, capaz hay algo que no estoy viendo. En 1635 se vendieron 40 bulbos de tulipanes por 100.000 florines, o sea, 2.500 florines cada uno. Te recuerdo, el salario anual eran 150. Con 100.000 florines en ese momento podías comprar 1000 toneladas de manteca. 1000 toneladas o 40 bulbos de tulipanes. Hubo un bulbo que se vendió por 24 toneladas de trigo y el récord absoluto lo tuvo el bulbo Semper Augustus, porque además de ser símbolo de estatus y exóticos y cosas así, le metían nombres de personajes como para hacerlos más costosos todavía. Bueno, ese bulbo salió 6.000 florines por un solo bulbo de tulipanes. De vuelta, el salario anual eran 150, o sea, son 40 años de salario. ¿Cómo terminó? Como el culo. En 1636 vino una plaga de peste bubónica, mató una bocha de personas. Con menos gente para cultivar los tulipanes, los precios subieron aún más. Empezaron a venderse bulbos a futuro. Onda, los que no se habían cultivado todavía. Te vendo un bulbo de acá a un año. Entraron a la bolsa de valores y poquito tiempo después pasó de que todos querían vender y nadie quería comprar. Y en 1637 se pinchó la burbuja y de golpe todos, de todas las clases sociales en los Países Bajos, estaban endeudados por comprar flores que de golpe no valían nada y la economía de los Países Bajos quedó en bancarrota. Y así se va este hashtag datazo de cosas viejas que antes valían un montón y ahora no valen tanto. Quedaron afuera del video un montón de cosas porque la lista sería interminable. Entonces quedaron afuera cosas como tipo el vidrio, que antes se usaba solamente para las ventanas de las iglesias y para la nobleza. Quedaron afuera el azafrán, la pimienta y otras especias que, si bien no eran tan caras ni tan importantes como la sal, igual eran caras. La pimienta, por ejemplo, era carísima en la antigua Roma, carísima. Calculan más o menos, haciendo el cambio, que un poco de pimienta en la antigua Roma te saldría lo que hoy serían cientos de dólares. Principalmente porque todas estas especias en ese momento solamente se cultivaban en India y llevarlas hasta Roma era carísimo. Y un montón de otras cosas más que no entraron en este video porque podríamos hacer una lista extensísima. Pasale el video a alguna persona que vos creas que le puede llegar a copar. Si no, como siempre, con un like o un comentario ya me están ayudando una recontra bocha. Gracias por haberme acompañado este ratito. Los quiero un montonazo. Nos vemos la próxima. Chao.